Este cuarto video de la materia característica de la sociedad actual corresponde al segundo tema, que sería la segunda tarea, junto con el anterior. Y bueno, como video, pues va a aparecer Fondo Monetario Internacional. Estarían al menos dos videos en un tema más amplio, pues que se llama sistema monetarista, ¿no? Sistema financiarista. Entonces, a diferencia del pasado, vamos a hablar de un sistema creado al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Aunque las discusiones para crear el Fondo Monetario Internacional fue desde un año antes, exactamente el 22 de agosto, no, perdón, el 22 de julio de 1944, pero hasta el 27 de diciembre de 1945 empezó a operar el Fondo Monetario. Y había sido producto de una larguísima discusión desde la crisis del 29, en base a dos propuestas. Una propuesta hecha por un delegado o un representante de Inglaterra del fondo, que es un gran teórico de la economía, Keynes, o mejor conocido como Keynes. Entonces él había hecho otra propuesta que al final no quedó, porque le llamaba Banco Central Mundial, quería que se llamara, y que tuviera una moneda común para todos los países, que se llamaba Bancor, y otras cuestiones que tal vez ahí en los documentos que van a analizar vienen estas informaciones. Pero bueno, vamos a ponernos tal como al final con la propuesta norteamericana, dado el poder de votación de Estados Unidos y ser un ganador de la Segunda Guerra, pues finalmente triunfó su propuesta, que quedó en estos términos. El Fondo Monetario, como se dice aquí, es un recursos reunidos para fortalecer las monedas o mantener la estabilidad de las monedas, que no haya devaluaciones, ¿no? Objetivos: disponer de recursos, ¿no?, para los problemas de desequilibrio estructural, sean monetarios o comerciales, ¿no? Es decir, estabilidad cambiaria, estabilidad comercial. Ese era el propósito del banco en lo general, aunque hay muchas variantes de todo esto, pero era el fin, pues, de que no pasara lo mismo que había ocurrido en la crisis de 1929, es decir, de que había devaluaciones tras devaluaciones y era difícil ajustar las monedas sincrónicamente en todo el mundo debido a estas devaluaciones, y poder que el comercio funcionara normalmente. Cuando hay una devaluación, uno tarda en su mente a adecuarse al nuevo valor de la moneda y ajustar los precios y no tener pérdidas. Pasa un tiempo, ¿no? Si lo hacen inmediato, puede salir perdiendo cualquier operación. Imagínense en operaciones en altas sumas. Entonces, ¿cuál es la estructura para tomar las decisiones en el fondo? Aquí está el secreto. Una cosa es que haya los recursos y otra es cómo se toman las decisiones, a quién prestarle, cómo, bajo qué plan o qué medidas hay que pedir como requisito. Es en un consejo de representantes, ahí se vota, ¿no? Desde el 45 empiezan a votar ahí el representante de cada país miembro. Pues, actualmente son 29 miembros. En ese tiempo, en 45, acudieron 44 miembros representantes de países. Se ha reducido el número de miembros, pues, porque ha habido un cambio en cuanto a los países y demás. No solamente de que de varios países se ha formado uno, de uno se han fragmentado otros, en fin, actualmente serían 29. Pero en este consejo, el director gerente, que es nombrado cada cierto periodo, es el que controla todo. Y precisamente la forma de votar de los representantes va a depender de su cuota, de la cuota que aportan.
La cuota que aportan según la decisión del acuerdo de caballeros inicial correspondía a un porcentaje del valor del comercio de ese país, es decir, lo que movía a nivel mundial, se establecía un porcentaje de tal suerte que el país rico pues tenía que aportar más, el país pobre aportaría menos. Sin embargo, posteriormente hubo ciertos cambios que los países podían tener una aportación especial para una especie de sistema de giro, o sea, que le pudieran tener más beneficios de préstamos, ¿no? Cuando tengan un problema de desequilibrio. Entonces, he explicado por qué razón puede ser básicamente provocada una devaluación. Una razón es el comercio, la balanza comercial, pero también los créditos, es decir, que pesan también en cuanto a la reserva. Entonces, esto, bueno, es la condición pues, que tenían los países por las cuales se veían obligados a tocar la puerta y solicitar un crédito. Para esto, bueno, tenían que firmar una carta de intención. Así se establecía el sistema, ¿no?, financierista. Es decir, tienes que hacer una carta, pero en esa carta tienes que decir, si no tienes, si ya lo tienes, muy bien, si no, tendrás que hacerlo. Declaras que tienes la intención de crear lo que te establece como requisito el fondo para prestarte una lana y que no devalúes. Tener una banca central en nuestro país pues es el Banco de México. No es el Banamex, sino el Banco de México es el banco de estos autos blindados que recogen la lana y se la llevan. Es decir, es una institución que controla las reservas, o sea, es la que está destinada para tener ella, no otro banco, sino ese banco central, las reservas y emitir la moneda vigilando que corresponda la equivalencia entre las reservas y la moneda. Pasando a una cuestión curiosa, que por decisión de acuerdo de caballeros, digamos, de la creación del fondo, se establecía que la reserva puede ser en oro, pero también en dólares, lo que se conoce como dinero fiat, es decir, cuya reserva puede ser dólares, o sea, que a su vez ese dólar se supone que tiene la reserva en la Reserva Federal en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, es una cuestión muy dudosa porque pues, actualmente mucho dinero ha sido imprimido sin fondos, sin reservas. Se ha perdido mucho esta cuestión mística, digamos, ¿no? Pero sabemos que gran parte de las monedas a nivel mundo es confeti, como se dice, no es decir, no tiene valor, es papel nada más. Pero bueno, en teoría y por cuidado del Fondo Monetario, tienen que hacer una banca que controle la reserva y que vigile la equivalencia de la reserva con respecto a la moneda circulante. En caso de haber incongruencias, desacoplamiento, entonces hacer la solicitud y tener el control. Y justamente el director de ese banco, de la banca central, es el que va a tener que fungir como representante al Consejo de Representantes del Fondo Monetario. Ahora, también en la carta de intención debe haber un texto petitorio donde se argumente acerca de que establece la banca central un tipo de cambio múltiple. ¿Qué quiere decir tipo de cambio múltiple? Es un tipo de cambio para según que se vaya a utilizar la reserva, ¿no?, o la divisa, pues, como también se le conoce, por ser también dólares. Entonces, el tipo de cambio múltiple será para interbancario, será un cambio, ¿no? O sea, un estándar con respecto a las otras monedas, al euro, al dólar, actualmente, no sé, lo más frecuente, al yuan, al rublo. Entonces, esos tipos de cambio interbancarios o para cambio libre, puede ser, ¿no? Al menos esos dos tipos. Entonces, hay dos tipos, pero a veces hay tres tipos, según para importaciones y otras cuestiones, se han pedido más tipos de cambio.
Las restricciones cuantitativas son topes de cantidad de uso de reserva. Es decir, para comprar para la agricultura, pues habrá un tope. Para la industria, otro tope, quizá más, con más margen, digamos, ¿no? Un tope más alto, como se dice normalmente, para usar las divisas de una manera razonable, es lo que es la idea que se tiene en el fondo. Y entonces esta cuestión también se pide como en la carta de intención que venga un argumento al respecto, ¿no? Por otra también que haya paridades de ajuste entrecruzado, que quiere decir que eviten que haya especulación de monedas, ¿no? Por ejemplo, que si compran con pesos, compran dólares y luego con los dólares compran euros y luego vuelven a comprar pesos, y si no están las paridades de una manera adecuada, entonces se puede presentar una especulación. Entonces, para evitar eso, se tiene que establecer un criterio de cambios acoplados, más o menos emparejados, para que quede a saldo cero si haces diferentes operaciones entre monedas y terminas con la moneda inicial, porque de ahí se puede fugar, digamos, ¿no? Fugar reserva, no tener control y se va. Los especuladores pues se valen de eso y se valen de el movimiento de las acciones, como lo expliqué la semana pasada, por subasta. Muchas veces al final de la operación terminan llevándose reservas del país en donde trabajan, lo que hacen las operaciones, los especuladores. Cuidadito con ellos, ¿no? Y finalmente voy a decir que el Fondo Monetario en la actualidad está muy mal afamado, como se dice, ¿no? Ha sido señalado como causante de la acumulación de deudas, un gran periodo de suspensión de deudas entre 1982 a 1992, se conoce como década perdida para América Latina, porque América Latina dejó de pagar, pidió moratoria y pues no tuvo acceso a créditos. Y los recursos del sistema financiero se fueron a otro lugar, a Japón, a otros países, ¿no? Y nosotros nos atrasamos aún más en el desarrollo porque no había estabilidad. Y otra cuestión es el concepto. El concepto que el Fondo Monetario tiene para crear su sistema es el sistema de desequilibrio estructural. Él llama desequilibrio estructural a un problema, digamos, de daño, de algo que ocurre, ¿no? Negativamente, pero no tiene un concepto de que si hay daño estructural, vas a establecer un auxilio, socorro, depositas el fondo para que no haya devaluación, y de ahí que tendría que este concepto, en lugar de decir desequilibrio estructural, debería decir desequilibrio estructural corregido para el desarrollo o para el progreso, o sea, un concepto de para qué, en sentido positivo. O sea, ¿qué me propongo? Porque me propongo restaurar daños, sí, está bien, ¿y qué vas a hacer después? ¿Vas a seguir como estás? O, y por lo tanto, si vas a seguir como estás, ¿vas a volver a caer en el mismo error? No lo sé, no digo nada, no se dice nada aquí. Entonces es un problema filosófico o no sé, o de orientación, de intenciones, de voluntades. Ese es el problema que aqueja en el fondo, digamos, del fondo. Muy bien, tóquenle la campanita, pónganle me gusta, suscríbanse, compartan. Gracias.